Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Tenemos que decir que nuevamente nos han dado un aumento escalonado en 3 cuotas, cuestión que, bueno, eso nos enoja muchísimo porque nos cuesta mucho, que primero que nos crean que hubo aumento, después que nos los paguen, ¿verdad? Y encima decirle, en junio nos tienen que aumentar el 10%, en agosto el otro 10%, en noviembre el otro 10%, cuando lamentablemente a veces es hasta causa de despidos. Entonces, bueno, la verdad que esto es otra de las irregularidades y de las situaciones por las que tenemos que atravesar. Se logró un aumento del 30%, vuelvo a repetir, a pagar la primer cuota, o sea, ya empezó a regir a partir del 1 de junio. O sea, que este aumento, este primer 10% a pagar del 1 al 10 de julio, con el 25% de zona desfavorable y además que impacta con el medio aguinaldo. O sea que, para ser más clara, lo que hay que sentarse, los señores empleadores, con sus contadores o con quien les lleve su administración, y sacar estas cuentas, ¿no? Sacar estos números. Desde ya esta información está en internet, o sea, es accesible. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta los empleadores. Y nuestras compañeras también, que deben saber, el aumento es del 30% a pagar en 3 cuotas, volvemos a repetir, lo deben cobrar del 1 al 10 de julio con el medio aguinaldo y con el 25% de zona desfavorable. ¿Cuál es el mínimo del sueldo de una trabajadora de casa particular? Vamos a nombrar las 2 categorías, las principales. La quinta categoría, que sería la de tareas generales, con la trabajadora en la modalidad sin retiro, modalidad que no nos gusta para nada y que no debería existir. Llamada con cama adentro. Exactamente. Ha quedado en una miserable suma de 17.300 pesos. En la modalidad de con retiro, la compañera hoy debe cobrar de lunes a viernes 13.973 pesos, quedó de bolsillo, pero a esto hay que agregarle la zona desfavorable, que lo que dije recién, el 25%, y el medio aguinaldo. En la cuarta categoría, que es la de niñeras, quedó con retiro de lunes a viernes 15.538 y sin retiro 17.316 pesos. Nosotros en otras oportunidades hemos charlado sobre este tema, que tiene que ver con las diferencias que fija el ministerio entre lo que fija el ministerio y cuando trabajamos por hora. Generalmente no se toma en cuenta a la hora de ir a preguntar a las subsecretarías de trabajo o ministerio de trabajo, no se toma en cuenta esta diferencia. Hoy un valor de la hora, el valor de la hora, cuando hacemos tareas de manera independiente, por decirlo de alguna manera, o changa, el valor está entre 250 y 300 pesos la hora. Esa hora puede ser de planchado, de mirar un ratito a los chicos, de limpiar la casa, de limpiar el patio, en esa hora. Teniendo en cuenta, a ver, ¿de dónde, qué tomamos de base para este valor de la hora? Todos los aumentos de la canasta básica, de las tarifas, del colectivo, de la inflación, o sea, 1 kilo de carne mínimo vale 290 pesos, entonces un poco también de sentido común, ¿verdad? Que todo aumenta, también nuestro valor del trabajo y el valor de la hora también aumenta. Porque también tenemos a veces que atravesar situaciones que desde la misma subsecretaria de trabajo no tienen la información correcta, ¿sí? No nos estamos tirando contra los trabajadores del ministerio, sino con que a veces muchas veces se dan estas situaciones que ellos no tienen la información correcta. Entonces, o no le pueden explicar al empleador las diferencias de lo que estaba hablando hace un ratito. Lo que fija el ministerio, que es un valor de 130 y pico que ha quedado ahora, es un valor, primero para sacar la cuenta de cuando trabajo menos de 4 horas y menos de 8 horas. Se toma el 130 y algo esto, que después le vamos a dar bien la información. Se divide, se multiplica
por la cantidad de horas mensuales o semanales. Y ese 130 y algo también que anda dando vueltas, que fija el ministerio, es para cuando para tener en cuenta el valor de las horas extras. ¿Se entiende? No es cuando, o sea, un locutor de radio, por ejemplo, trabaja en una radio y cobra un sueldo, ¿verdad? Cobra mensual. Después ese locutor de radio se va a un cumpleaños, a un casamiento, a un evento, y él le pone el valor a ese trabajo teniendo en cuenta si lleva sus herramientas, si lleva su camioneta, ¿se entiende? Entonces, si yo trabajo en una casa mensual, cobro tanto, y después me voy a hacer changas, ¿sí? Me tengo que pagar mi colectivo, bueno, ese es el valor que tenemos que tener en cuenta las compañeras y aumentarlo cuando aumenta todo. Ya nos han aumentado, o sea, nuestros sueldos ya superaron, o sea, que han quedado muy por debajo de la canasta básica, muy por debajo. Entonces, si le agregamos que no nos quieren pagar el mínimo, bueno, entonces hay que tener conciencia también y acercarnos a la realidad que no estamos llegando a fin de mes ni siquiera con estos valores de aumento que no sabemos en qué están pensando, ni los sindicatos que dicen representarnos, ni el mismo Estado, porque una compañía, si se tiene que pagar el alquiler y tiene 2 hijos, es jefa de hogar, estos miserables sueldos no alcanzan. Que lamentablemente tenemos que decir, que siempre lo comunicamos, no sabemos en qué están pensando los sindicatos que nos representan, el Estado que es el que, a ver, a la hora de las paritarias, tenemos que decir que ellos ya lamentablemente tienen todo arreglado antes de tiempo, ¿sí? O sea que es un circo, las paritarias son un circo porque van nuestras compañeras de Entre Ríos, que ellas sí se tienen que pagar su pasaje para ir a las paritarias y de ellas tenemos toda la información, por supuesto, y la solidaridad de mandarnos toda la información, o sea, la información que les damos es fresquita, es la real y sabemos lo que atraviesan antes de sentarse a tratar las paritarias, porque ellos van con un documento, nosotras muchas veces desde la organización le enviamos documentación, denuncias, reclamos, intervenimos, ¿sí? Con acciones más concretas y vuelvo a repetir, y reales, necesarias por lo que estamos atravesando en Neuquén, y ellas llevan esa información. Nos hacen esa ayuda que tenemos es impresionante, es importantísima, porque de esa manera se escuchan, por decirlo también de alguna manera, nuestros reclamos desde Neuquén. A nosotros no nos sirven que estos aumentos nos los den en 3 veces. ¿Cómo hace una compañera? A ver, seamos realistas. ¿Cómo es una compañera? Primero que no tiene ni acceso a la información porque en el interior nuestras compañeras, como siempre lo decimos, la pasan muy mal. Hay compañeras que tienen 20 años de servicio, de trabajo y no están ni registradas. Y también nos enteramos de situaciones donde nuestras compañeras reciben maltrato, violencia física, inclusive, bueno, y verbal, situaciones por las que no debería atravesar ninguna persona, y menos una trabajadora, una niñera que hace un aporte importantísimo y valioso a una casa para que esa familia pueda realizar sus actividades y crecer y desarrollarse, ¿verdad? Entonces, en el interior nuestras compañeras no solamente no le pagan lo que les corresponde, no solamente no las tienen registradas hace años, sino que también tenemos denuncias de situaciones por las que atraviesan muy, muy difíciles. Cuando empezaba la nota nombrabas a la abogada de su organización. Si alguna trabajadora que está atravesando alguna de estas situaciones de injusticia o se están vulnerando alguno de sus derechos laborales, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿La abogada que tienen las puede asesorar? ¿Cómo es eso? Sí, de hecho nosotros recibimos las denuncias de todas las compañeras del interior en la medida que podamos, porque ustedes bien saben que hace muchos años nosotros somos una organización civil sin fines de lucro, y lo único que necesitamos es que nuestras compañeras se armen de herramientas para poder defenderse con información, con asesoramiento, con actitud y sin miedo, porque no es ni más ni menos que un derecho. Una trabajadora doméstica tiene derecho a su obra social, a su registración, a su ART, como cualquier otro trabajador, cualquier otra trabajadora.
Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.